Fernando, para ir ultimando la entrevista, me gustaría hacer una especial mención a la batalla del Ebro, que nos contase un poquito cómo sucedió todo aquello y si realmente el bando republicano tuvo alguna oportunidad real de ganar la guerra civil. Bueno, empezando por el principio, si quiere. Bueno, mejor, la batalla del Ebro. Bien, la batalla del Ebro se produce entre julio y noviembre del 38, comienza con una operación muy bien diseñada por parte de los atacantes, por parte del Ejército Popular de la República, y termina en un fracaso espantoso. Al hilo de esto hay que decir que el Ejército Popular de la República se comportó en muchas ocasiones a un excelente nivel. O sea, no, al principio fue un desastre, pues porque tenía que aprender, porque procedía de las milicias, porque era muy desordenado, caótico en muchos aspectos, pero con el paso del tiempo el Ejército Popular de la República terminó siendo un adversario estimable desde el punto de vista militar. Y el Ebro fue quizás su mejor operación, junto a Brunete, lo que pasa es que ahí cometió errores muy elementales, pero la del Ebro fue quizás su mejor, como digo, operación. Bueno, constó del cruce del río, el día de Santiago, el día del 25 de julio del 38, obtuvo algunos éxitos en principio, se topó con el cuerpo de ejército marroquí del general Yagüe, que resistió al principio con muchas dificultades, con muchas complicaciones. El Ejército Popular ya era, como digo, un ejército estimable y estaba bien mandado. La mayor parte de los mandos, como decía, eran comunistas, era gente muy disciplinada, gente muy entrenada, gente que sabía lo que quería y cómo lo quería. Y al principio, bueno, pues los atacados, ¿no?, los nacionales, lo pasaron mal. Enseguida lograron restablecer la situación en una semana, consiguieron el dominio del aire, que fue un error de la República esencial en la batalla del Ebro, el no haberse empeñado verdaderamente en poner más énfasis en la cuestión del aire. Bueno, no nos podemos detener, pero fue un aspecto fundamental. Y Franco, consciente de que era la última batalla, no fue la batalla decisiva de la guerra civil, fue la última oportunidad que tuvo la República para prolongar la guerra, pero no podía ganarla ya a esas alturas. Franco, conocedor de que eran las últimas, el último gran contingente de tropas enemigas, planteó una batalla de desgaste. Él lo vio desde el principio y dijo, podría lanzarme ahora contra ellos y tal, y dijo, pero voy a dejar que se consuman en esta bolsa. Y fue lo que pasó. Fueron meses de batallas durísimas, con un intercambio de bajas muy semejante entre los dos ejércitos, pero que al final, como digo, pues por la mayor profesionalidad del Ejército Nacional, el dominio del aire, la superioridad de los mandos nacionales, que fue fundamental, eso fue esencial, su profesionalidad terminó imponiéndose en noviembre del 38 y fue ya definitivamente el final de la República. Ya no podían ni siquiera plantearse una resistencia en serio, ¿no? Los restos, pues, del ejército del Popular de la República se refugiaron en Cataluña. Cataluña cayó en enero del 39 prácticamente sin resistencia. Cataluña estaba ya muy cansada de la guerra y de la revolución que había instalado el caos en toda la región, porque allí el dominio de la CNT era muy pronunciado, sobre todo en los primeros meses de guerra. Y en definitiva, Cataluña no podía más. Algunas de las imágenes de la guerra, de un acogimiento más alegre de los nacionales cuando entraban en los sitios, se produjeron en Cataluña, particularmente en Tarragona y en Barcelona, porque ya, como digo, no se podía más. La batalla del Ebro terminó de esa manera y fue, bueno, pues un poco el canto del cisne del ejército republicano. ¿Qué hay que decir al hilo de la pregunta que formulabas de si la República pudo haber ganado la guerra y tal? Hay que decir que sí. La República cometió un error estratégico, yo diría que dos fundamentales. Uno fue no detener el cruce del ejército de África. Eso fue esencial porque se hubiera producido el final precipitado de la guerra, o sea, absolutamente. Sin el ejército de África, con un ejército de África que se hubiera tenido que quedar en el protectorado, la sublevación hubiera triunfado en Marruecos y en Canarias. Y así no se conseguía nada, quiero decir, no hubiera servido para nada, hubieran tenido que llegar a un acuerdo y rendirse, sin duda ninguna, ¿no?
Fueron los días finales de julio del 36 y los días, sobre todo, de la primera mitad de agosto, de todo el mes de agosto, pero sobre todo la primera mitad, lo que impidió esa victoria de la República, que no se llevó a cabo también porque, antes no lo he dicho, la aviación y la marina se pusieron mayoritariamente del lado, sobre todo la marina se sublevó a favor de los nacionales, pero la marinería estaba muy, ¿cómo diríamos?, muy cooptada por organizaciones de izquierda, sobre todo por el Partido Comunista. Y cuando los oficiales cuando muchos de los oficiales se quisieron poner del lado nacional, del lado sublevado, en aquel momento los pasaron a cuchillo. Hubo algunos episodios particularmente truculentos, los que tuvieron lugar en agosto en Cartagena, donde llevaron a alta mar a los oficiales y los arrojaron por la borda, vivos, lastrados para que se ahogaran, ¿no? Fueron episodios verdaderamente terribles. Bien, pues la Marina, en su mayor parte, con mucha diferencia, se puso con el bando republicano, pero carecían de oficiales. Y un barco de guerra, por supuesto, es una cosa complicadísima de manejar, pero complicadísima. Claro, tener la mayor parte de la Marina no les sirvió para nada. Y entonces no pudieron impedir el paso del estrecho por parte de las tropas de Franco. Ese fue el primer error estratégico, que fue un error básico, sencillamente básico. Y el segundo gran error fue que, aunque tenían más tropas, y como digo, más recursos y más tal, pero ahora lo que nos importa son más tropas que los nacionales, pero las sabían manejar mucho peor, hasta muy avanzada la guerra, realmente el Ejército Nacional y el Ejército Popular estuvieron desequilibrados hasta el otoño de 1937, en que cae la zona norte, en que termina de caer la zona norte. Que me sale, sigo con el asunto del dedo de antes. Bueno, decía que la guerra la pierde la República en el verano-otoño de 1937. Ahí es donde pierde la guerra, después de la cuestión del paso del estrecho, claro. Pero ahí es donde pierde la guerra. La pierde en dos lugares, fundamentalmente. Uno es Brunete. En la batalla de Brunete, en julio de 1937, en una operación brillante del Ejército Popular de la República, las tropas, sobre todo, no solamente la 21 División, de 21ª División de Lister, pero fundamentalmente esta, como punta de lanza, con los tanques soviéticos T-26 tripulados por soviéticos, rompen el frente nacional, que estaba guarecido por muy pocas tropas realmente, con el objetivo de dividir la zona nacional en dos, y cometió un error elemental, que fue, en lugar de avanzar hacia la retaguardia nacional, desarticularla y, por tanto, dejar aislados los núcleos de resistencia nacionales. En lugar de hacer eso, se dedicó a atacar esos núcleos de resistencia que estaban aislados y no hubieran podido resistir más que lo que sus aprovisionamientos les permitieran. Además, en un momento, como fue el mes de julio de 1937, extraordinariamente cálido, donde las temperaturas estuvieron prácticamente durante toda la batalla entre los 39 y los 40 grados. Para los participantes de las brigadas internacionales, cuyos testimonios tenemos, fue un verdadero infierno aquello, solamente por la temperatura. O sea, imaginémonos lo que tuvo que ser. Bien, pues la división de Lister, en lugar de avanzar hacia la retaguardia enemiga, como era lo que se suponía que había que hacer en la guerra blindada, en la guerra móvil, se dedicó a atacar a los núcleos que resistían de los nacionales, lo cual dio tiempo a Franco a recomponer el frente, a traer tropas y a derrotar finalmente al Ejército Popular de la República. Esa operación tenía un valor en sí mismo, pero a la vez también debía obligar a Franco a traer tropas del frente norte, por tanto, sustraer efectivos del frente norte para combatir en Brunete. Y en realidad Franco lo que hizo a renglón seguido de Brunete fue, ya había tomado Vizcaya. Recordemos que Guipúzcoa es nacional desde septiembre del 36, pero en abril del 37 toma Vizcaya, empieza a tomar Vizcaya, cae Bilbao el 19 de junio y después de Brunete, inmediatamente después de Brunete, toma Cantabria. Y después de Cantabria, en octubre, termina de tomar Asturias. Ha caído toda la cornisa cantábrica. Han sido detenidos y derrotados
los republicanos en Brunete, y esos sucesos entre julio, en los 3 meses que van de julio a octubre, es lo que determina la guerra. Asturias es una región muy rica, es una región minera, es una región muy rica en minería, es una región también en producción agraria. Bueno, lo era entonces, porque hoy ya no queda nada, pero en fin. Y además es una región donde el Partido Socialista y la UGT tienen un enorme poder político, y en Gijón también la CNT, por cierto, y todo eso desaparece. Los nacionales toman, además de la minería, las costas, y además de eso, el ejército que hay allí estacionado, que se estaban matando entre ellos, que no se prestaron ayuda prácticamente nunca unos a otros, 200.000 soldados enemigos, además de privar de esos 200.000 soldados al enemigo, 100.000 se pasan a los nacionales. De esos 200.000, 100.000 se pasan a las tropas nacionales. Con lo cual, pues la diferencia es de 300.000. Es una diferencia sustancial para una guerra como la española. Ahí es donde se decide la guerra civil, como además vio Indalecio Prieto en su momento perfectamente, con la caída del norte después de Brunete, ya no había nada que hacer. La República ya no podía ganar la guerra. A partir de entonces, y esto es definitivo, la estrategia no era mala, era la de prolongar la guerra todo lo que se pudiese para enlazar la guerra civil con la guerra europea, que ya se veía en ciernes. El problema fue que, siendo ese el objetivo, para prolongar la guerra, no parece lo más adecuado, por decirlo así, una estrategia ofensiva, una estrategia agresiva. Parece lo más adecuado que, si tienes unas fuerzas equivalentes a las de tu enemigo, intentes plantear una guerra, por decir así, de desgaste. Intentes plantear una guerra esperando a que el enemigo te dé el golpe y tú poder ir amortiguándolo y prolongando, por tanto, el conflicto y reservando fuerzas, porque siempre el atacante pierde más fuerza que el defensor. Entonces, si tú lo que quieres es prolongar la guerra, tienes que defender, no que atacar. La estrategia del jefe de Estado Mayor, del general Rojo, que por otro lado era un buen general en términos operativos, era muy buen general, pero en términos estratégicos demostró desde luego no serlo, porque en lugar de esa estrategia defensiva que le hubiera permitido ahorrar tropas y por tanto prolongar la resistencia, que era el objetivo político, en lugar de eso se dedicó a lanzar ofensivas y a golpear a los nacionales, ofensivas que siempre transcurrían igual. Los primeros 4 o 5 días iban muy bien, los nacionales absorbían el golpe, siempre tenían una capacidad de aguante sorprendente, el ejército nacional, absorbían el golpe, como digo, lo detenían y contraatacaban y derrotaban al Ejército Popular de la República. Siempre pasó lo mismo en todas las operaciones. Pasó en Brunete, pasó en Belchite, pasó en Teruel, pasó en el Ebro, pasó en todas partes. Y en pequeñas ofensivas también que tuvieron lugar en Andalucía, pasó en todas partes. Entonces, al final, después de la ofensiva del norte y de Brunete, como digo, lo que se imponía era otra estrategia. La estrategia general del Ejército Popular de la República, en ese sentido, fue equivocada. Antes de esos episodios, sí, la República podía haber ganado la guerra. La República le condenó realmente al Frente Popular, al bando republicano, le condenó la división interna que tenían. Hay que tener en cuenta que solo entre ellos, las muertes entre ellos, que ya venían de antes de la guerra, del periodo republicano, los asesinatos entre comunistas, socialistas, anarquistas, la muerte, y en Cataluña entre los miembros de la Esquerra y de la CNT, todo eso venía ya desde mucho antes de la guerra. Bueno, pues a partir de la guerra, en los 6 primeros meses, se producen aproximadamente, dentro de la zona republicana, el asesinato de unos 350 antifascistas a manos de otros antifascistas. Y bueno, en la zona nacional no pasaba nada de eso, todo al contrario. Lo que se produjo fue una unificación el 19 de abril de 1937, cuando se crea Falange Española Tradicionalista y de las Fonts, mientras en el otro lado se despellejaban. En último análisis, más que cualquier otra circunstancia, eso fue lo que terminó condenando a la República a la derrota.